con Eric Mejía. Todo lo que deseas ahorrando es posible, con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta. Hace aproximadamente 10 días se publicó el nuevo Código Penal, aprobado en el año 2018. Este nuevo Código Penal entrará en vigencia según el artículo 635, entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre. Tras la publicación del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el 10 de noviembre, juristas nacionales son del criterio que con el nuevo Código Penal se legisló a favor de la corrupción y la criminalidad organizada. La norma no solo suaviza las penas de los delitos relacionados con la criminalidad organizada, sino que también ablanda las condenas de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y testaferrato, entre otras. El Colegio de Periodistas de Honduras asegura que las disposiciones del nuevo Código Penal son graves y atentatorias a la libertad de expresión y de prensa. Sigue primando, según Dagoberto Rodríguez, la cárcel en los delitos contra el honor. En las últimas horas, y vamos a ponerle en pantalla, el titular del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, anunció que durante el receso de sesiones, o sea, en el mes de junio, un equipo de técnicos del Parlamento hondureño se reunirá con diferentes sectores a fin de socializar y recoger insumos que en caso de ameritarlo podrían llevar a una revisión del nuevo Código Penal. La sociedad civil, entre tanto, recomienda extender la vacatio legis, o sea, este periodo de vacancia de entrada en vigencia del nuevo Código Penal por un año adicional para que entre en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. Según la sociedad civil, debe capacitarse a los operadores de justicia, a los abogados privados y a la sociedad en general. Entre tanto, el CONADE, en las últimas horas, ha publicado un comunicado donde establece que el nuevo estamento jurídico debe responder a la realidad y al proceso de democratización nacional. Por tal razón, el CONADE, que dirige Roberto Herrera Cáceres, recomienda consultas y debates democráticos. Mientras tanto, el Colegio de Periodistas anunció en las últimas horas a través de su presidente, y le voy a colocar en pantalla, ese es el Twitter publicado por Dagoberto Rodríguez, anunció que interpondrán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para la inaplicabilidad de artículos que, según el Colegio de Periodistas, vulneran la libertad de expresión. Ampliamente este tema se ha debatido en los diferentes foros de opinión pública y hoy vamos a darle énfasis en estos primeros 30 minutos a las recomendaciones de las diferentes entidades públicas y privadas, porque también el Consejo Hondureño de la Empresa Privada está recomendando que se amplíe el periodo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Saludo a mis citados. En principio, Fernando González. Él es abogado penalista. Buenos días, abogado. Buenos días, licenciado Eric Mejía. Buenos días a los compañeros aquí penalistas presentes, ¿verdad? Al amigo Hugo y a toda la teleaudiencia de Televisión Educativa Nacional. Gracias por tenernos ahí en casa. Gracias por estarnos viendo y a debatir, ¿verdad?, lo que al pueblo hondureño le importa. Presento al abogado catedrático universitario Jaime Vanegas, asesor de este nuevo Código Penal, y me decía Fernando que también él fue su maestro en las aulas universitarias. Buenos días, abogado Vanegas. Fernando, mi querido Hugo Ramón, apreciable Eric, pueblo hondureño. Hablar sobre derecho penal para mí es bastante agradable, y si lo hago en mi país, todavía más. Quisiera que este diálogo que se apertura el día de hoy en este canal sea un diálogo que permita encontrar los mejores propósitos para el país, para la nación. Un nuevo Código Penal merece un encuentro en la sociedad, merece una discusión amplia, sostenible, oportuna. Creo que estamos en eso, construyendo patria, tratando de menguar la violencia, rompiendo con la impunidad. Ese es el propósito de esta iniciativa del Congreso Nacional y esperemos que este diálogo sea fructífero para todos.
Presento ahora a Hugo Maldonado, presidente del CODE para la Defensa de los Derechos Humanos. Buenos días, Hugo Maldonado. Gracias, Eric, por invitarnos. Un saludo al pueblo hondureño, así mismo como a los dos abogados amigos que tenemos esta mañana y que vamos a compartir criterio. No creo que vamos a disentir sobre la situación del nuevo código. Creo que lo vamos a hacer desde una perspectiva social, encaminada hacia un compromiso social con la sociedad y con el Estado de Derecho. En el CODE, Eric, hemos estado analizando, hemos estado platicando y despojados del viejo hombre, como decimos, y ver al país en una perspectiva diferente, porque ya era tiempo que tuviéramos una nueva aplicabilidad de penas, y bueno, el Código Penal es eso, y esperemos que podamos aportar lo mejor para el país y para la sociedad. Bueno, la presencia de Hugo Maldonado se vuelve más que importante, tomando en cuenta de que, según el Colegio de Periodistas, este nuevo Código Penal soslaya o violenta varios derechos importantes, como por ejemplo la libertad de expresión. Nos gustaría tener acá en el foro de Canal 10 al abogado Roberto Herrera Cáceres, pero lamentablemente su agenda es muy complicada y él casi en foros de opinión pública no atiende a los diferentes medios de comunicación, pero en las últimas horas él ha publicado un comunicado. Ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro cuarto invitado, al abogado Kenneth Madrid, porque en las últimas horas también la sociedad civil está haciendo una recomendación más que importante, que la vacatius legis se haga efectiva hasta el año 2021, o sea, que no entre en vigencia en el mes de noviembre de este año, o sea que después de estos 6 meses, la vacatius legis, que es el periodo de vacancia para entrar en vigencia de esta nueva normativa, se amplíe por un año más. Yo saludo ahora al abogado Kenneth Madrid de la ACJ y de entrada quiero que me dé esta premisa sobre lo que está solicitando la sociedad civil al Congreso Nacional. Buenos días, abogado Madrid. Buenos días, Eric. Buenos días también a los panelistas. En efecto, creo que ese fue también la solicitud que se hizo en las mesas de trabajo y por parte de la comisión redactora también hace mucho tiempo atrás, y en el cual se establecía un tiempo prudencial para que tanto los operadores de justicia pudiesen efectivamente trabajar en los aspectos esenciales como es la capacitación, en el cual jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados y toda la sociedad en general pudiese conocer de forma en general todos los tipos penales nuevos que se incorporaban en el Código Penal para que tuviesen un tiempo satisfactorio, en el cual también recordemos que cuando hay una nueva normativa, como es una nueva codificación, pudiesen haber aspectos esenciales cuando hay cursos de formación a formadores y que también pueda desplegarse todo un conocimiento esencial sobre lo que es un nuevo texto normativo que implica todo este despliegue esencial necesario para que la sociedad hondureña pueda conocer este aspecto. En ese sentido, sí, en efecto, nosotros como sociedad civil proponemos que se pueda tener un término prudencial adicional de un año para que durante este tiempo pueda desarrollarse todas estas actividades que hemos apuntado y el código puede entrar en vigencia hasta el 1 de enero del año 2021, donde pueda tenerse en este tiempo desarrollar todas estas actividades que hemos apuntado. Para la implementación de esta iniciativa de la sociedad civil, de que propone que este nuevo Código Penal entre en vigencia hasta el año 2021, esto tiene una connotación muy grande en el tema de la aplicación de la justicia, más aún cuando hoy en los tribunales se debaten casos relevantes como el caso del desfalco del Seguro Social, y cuando más exfuncionarios y actuales funcionarios están siendo señalados por los Estados Unidos. Yo le consulto aquí al abogado Jaime Vanegas, usted que fue asesor de este Código Penal. Bueno, ¿cómo recibe usted esta propuesta de parte de la sociedad civil? ¿Usted cree que es congruente con la realidad nacional de que se amplíe no solamente por 6, sino por un año más
el tema de la entrada en vigencia de esta normativa? Vea, el desafío de la sociedad es conocer las nuevas legislaciones. El desafío de la sociedad es que esta legislación penal, de fondo, legislación penal material, sea y tenga un amplio espectro de conocimiento y de discusión, por supuesto. El presidente del Congreso ha girado una convocatoria abierta para que exista un plano de discusión sobre esta nueva línea temática. Cualquier ampliación que tenga que ver con la acción de la ley y que implique mayor conocimiento, desde luego debe ser bienvenida. Yo estoy de acuerdo en que exista una ampliación a la vacatio, hay que ver de qué manera se va a hacer, si una reforma o alguna manera, ¿verdad? Pero sí estoy como académico, como persona vinculada a este Código Penal, como persona vinculada en mi país, en nuestro país, a estos procesos de reforma legislativa. Creo que entre más conocimiento tengamos de la misma, entre más apropiación tengamos de la norma, porque esto es un código para todos. Tenemos que comprender que este Código Penal no es excluyente, es un código que va a arreglar nuestra sociedad, es un código que va a arreglar a abogados, a personas comunes, a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a nuestros defensores públicos o privados. Es una norma que y que es una norma restrictiva de derechos, digámoslo así. Un código penal, si usted lo quiere ver blando, quiere ver duro, de la manera como usted lo quiera ver, las normas penales son, por definición, violencia legítima del Estado. Son normas restrictivas, por ende hay que verla con muchísimo cuidado. En ningún momento los legisladores han hecho espacios cerrados. Se nos ha comentado eso, pero en realidad no es así. Este Código Penal se viene discutiendo desde el año 2015 y aún antes, porque ya existían una gran cantidad de iniciativas, habían borradores de códigos penales desde hace largo rato, que en el Rolando Madrid, que es un compañero a quien yo respeto y quiero muchísimo, sabe que han habido una gran cantidad de propuestas sobre nuevos códigos penales. Tenemos un código penal del 85 de más de 30 años. Así que sobre eso yo me pronuncio como abogado, como catedrático, como operador del sistema de justicia, en mi caso defensor privado, como beneficiosa la idea de que se amplíe la vacación de la ley. Ok, yo le tomo la palabra aquí al abogado Jaime Vanegas. Favorable a la ampliación de vacancia en la entrada de vigencia de esta normativa, no solamente en estos 6 meses, sino que se amplíe por encima del mes de noviembre. Bueno, yo le consulto aquí al abogado penalista Fernando González las implicaciones que tendría en la impartición de la justicia, valorando aún que hay casos relevantes hoy en los tribunales de justicia, y más aún cuando juristas nacionales dicen que este nuevo Código Penal suaviza penas en delitos como la malversación de caudales públicos, el testaferrato y también delitos como la asociación ilícita. Abogado Fernando González. Efectivamente, voy a hacer mías las palabras de lo que dijo el abogado y doctor Jaime, ¿verdad, Vanegas? Efectivamente, fíjese que nosotros somos, el ser humano por naturaleza somos opositores al cambio. Siempre estamos a favor de todo y en contra de nada. Y con esto quiero decir que este nuevo código penal es el resultado del esfuerzo dogmático, ¿verdad? Como también debidamente estructurado y escalonado. Digo, apegado meridianamente a lo que es un Estado constitucional, porque hay articulado, con el sumo de los respetos, maestro, sí, de que no está apegado a un haber meramente constitucional. Por eso mismo, porque hay muchos articulados, ¿verdad?, que es plausible, como también hay uno que está lacerando el debido proceso, está lacerando el artículo 74 de la Constitución de la República. Es por eso que es necesario socializarlo, es por eso que necesita una vacatio más amplia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la carrera nos puede salir mal, pueblo hondureño. Y me refiero a usted que nos está escuchando, porque hay muchas personas, de los 8 millones o casi 9 millones que existimos aquí en Honduras, que quizás son 25.000 o 30.000 personas son abogados. Más aún, de hablarle en el español más claro, más sencillo, más conciso, para que puedan entender, ¿verdad?, los compañeros, los paisanos, los hondureños que están en tierra adentro, como todas aquellas personas que nos están viendo. Cayendo a la pregunta del licenciado Eric Mejía, es necesario en este sentido darle todos los instrumentos, darles en realidad toda la educación con respecto a los operadores de justicia, como también, como dijo el doctor Vanegas, aquellas personas que estamos frenteando en lo que son los tribunales de justicia,
como también a lo que es la defensa pública, como también al Ministerio Público como ente acusador, a los impartidores de justicia como son los juzgados también y tribunales del país. Yo creo que en este sentido apoyo en este caso, ¿verdad?, meridianamente, como dije yo anteriormente, lo que es este código, no así con aquellos artículos que vulneran el debido proceso, artículos que van en contra y en detrimento de lo que es la Carta Magna. Bueno, ahora voy con Hugo Maldonado. Sobre esta recomendación también que ha hecho el Colegio de Periodistas de Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras, a través de su presidente, Dagoberto Rodríguez, está solicitando al Congreso Nacional la inaplicabilidad de artículos que vulneran la libertad de expresión. Hugo Maldonado, usted como presidente del CODE. Gracias, Eric. Mire, Kenny, un gusto saludarle, coterráneo de mi ciudad natal también, y qué grato tenerlo con nosotros. Yo creo que el nuevo Código Penal, comparto que hay que ver cómo lo socializamos más. Y qué bueno por el presidente del Congreso Nacional, que ha asumido la responsabilidad y como que ha tomado la palabra en los diversos sectores después que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, y que estos foros han venido como a sustentarlo, no a criminalizarlo tampoco, pero que al socializarlo con los diversos sectores de sociedad civil y aquellos que puedan aportar, creemos que el resultado de toda esta socialización tiene que ser un código penal efectivo, transparente y sobre todo que responda a los intereses de una sociedad y que garantice el respeto de las líneas constitucionales que ya tenemos. Y nosotros como organismo de derechos humanos hemos visto y hemos estado leyendo sobre la situación y aportando sobre la situación de la libertad de prensa. Creemos nosotros que todavía debe hacerse una revisión. Es más, nosotros no queremos irnos todavía a la Corte para ver si se puede la modificación de los artículos que tienen que ver con la libertad de prensa. Entonces hemos invitado al mismo Colegio de Periodistas de Honduras, hemos invitado a las demás organizaciones que tienen que ver con periodistas, comunicadores sociales, para que en un bloque podamos pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si al entrar en vigencia estos artículos se violenta la libertad de prensa. ¿Por qué a la Comisión Interamericana? Porque recordemos que hay un relator para la libertad de prensa a nivel de la Comisión Interamericana y que ha hecho recomendaciones, no solo a Honduras, sino a otros países latinoamericanos. Entonces creemos nosotros que hacer un bloque y solicitarle una opinión sobre la aplicación del nuevo código, entonces dependiendo de lo que nos diga la Comisión Interamericana, podríamos recurrir a la Corte Suprema, ¿verdad? Como es un derecho de cualquier hondureño, hondureña y organismo de sociedad civil, y recurrir para ver y plantear sobre de lo que en este momento creemos nosotros que debe seguirse discutiendo, que es la penalización de la libertad de prensa o espacios que tienen que ver, que atenten contra lo estipulado ya en la Carta Magna. Jaime Vanegas, doctor, sobre esta petición del Colegio de Periodistas de Honduras, inaplicar los artículos que vulneran la libertad de expresión. Usted estuvo siguiendo minuto a minuto la elaboración de este nuevo Código Penal, y yo también aquí me pregunto, este Código Penal no se aprobó de la noche a la mañana. Este Código Penal ampliamente se debatió en el Congreso Nacional, pero hoy vemos cómo diferentes sectores han salido al paso a hacerle grandes críticas a esta nueva norma jurídica en materia penal, y es por eso que yo le quiero consultar aquí al doctor Jaime Vanegas sobre esta inaplicabilidad que está pidiendo el Colegio de Periodistas de Honduras. ¿Vulnera la libertad de expresión este nuevo Código Penal? Mire, esto hay que verlo desde el contexto de los principios que rigen este nuevo Código Penal. Yo primero que hiciéramos un examen del Código de manera integral. No se debe
a apreciar el Código Penal de manera aislada. Se debe apreciar desde su contexto en la parte general y la parte especial. Si solo hacemos un análisis de la parte especial, corremos el riesgo de no ver las normas que reglan toda la parte especial. Por eso es necesario ver la parte general. El artículo 2 de este nuevo Código Penal recoge el principio de lesividad y que también está arreglado en el actual Código vigente, en el Código del 85. Sin embargo, este artículo es muy claro, Eric y demás compañeros del panel. El principio de lesividad de la norma, ¿sí? Mi derecho termina cuando comienza el suyo. Yo no puedo disponer de bienes jurídicos protegidos que no están en mi égida de deber objetivo de cuidado. Si yo no puedo disponer del honor de una persona, ese honor es protegido por la Constitución republicana. Así que el honor, la dignidad, la buena fama de una persona, la Constitución de la República lo protege. Este Código Penal, este nuevo Código Penal, lo que hace es derivar de ese patrón constitucional, del derecho del honor, de la buena imagen y de la dignidad humana, una derivación legislativa apropiada. Usted puede decir los delitos con el honor son inconstitucionales, exceden la violencia legítima del Estado, etc. Posiblemente sea así. Ahora, el derecho penal es la última ratio, es la última consecuencia. No quiere decir que si yo estoy lesionado con el honor, debo y estoy obligado a aplicar una normativa penal. No, es subsidiaria. El derecho penal no necesariamente lo voy a aplicar como primera consecuencia. Yo podría reclamar frente a un daño contra el honor personal, repito, tiene que ser una lesión relevante en mi persona, ¿sí? En mi honor particular, para que pueda exhibirse una norma de derecho penal. De lo contrario, yo puedo hacer un reclamo civil sin problema alguno. Así que vayamos viendo esto de manera escalonada, ¿verdad? No es la primera consecuencia del Código Penal. Hay otras consecuencias que son utilizables por los abogados y aún por las víctimas. Yo creo que cualquier país protege el honor a través del derecho penal. Es una de las formas de hacerlo. No es la única, por supuesto. En el nuevo Código Penal se recogen en el artículo 229 al artículo 134 tipos penales como la injuria y la calumnia. Estas protegen el honor de las personas, el honor personal. Ahora, en el caso de la calumnia, en el caso de la injuria, note usted que desaparece la privación de libertad en el nuevo Código Penal. Suaviza las penas. Hay penas de multa, ya no hay pena de prisión. En la calumnia, la prisión es mínima, de 6 meses a 1 año. Sin embargo, es importante verlo en el contexto de la norma, de esta norma del Código Penal, en la parte general. Yo me atrevo a decir algo, Eric, y apreciables amigos. Nunca una persona va a ir presa por el delito de calumnia. Nunca. ¿Por qué? Porque también la norma, esta misma norma dice de que puedo sustituir la pena por una pena distinta a la prisión. Una persona amenazada por una pena abstracta de 6 meses a 1 año, jamás va a ir a la cárcel. Eso no va a suceder. En la hora de la aplicación, me refiero a que esta norma no es poética, esta norma es de aplicación general. Es una norma erga omnes, es para todos. Así que esto es algo que nosotros debemos comprender con toda claridad. Desaparece la difamación. En el actual orden la difamación existe. Con el nuevo Código Penal, la difamación desaparece. Así que quisiera que esto pues lo tomamos en cuenta de manera apropiada. Lo mismo sucede en el artículo 28. Sé que el artículo 28 ha traído algunas dudas, es normal. Hay que comprender por qué dicen ahora vamos a perseguir no solamente a la persona a la cual se le atribuye la redacción del texto o la difusión de la noticia, siempre y cuando produzca deliberadamente un perjuicio personal, repito, ¿verdad? Si no hay una noticia falsa, no hay regulación de contenido. Tampoco este nuevo Código Penal favorece la censura previa, en ningún sentido. Alguien me decía la vez pasada, o quizás lo escuché, que este Código Penal obliga al periodista a relevar sus fuentes, o a revelar sus fuentes, perdón. En ningún momento. Búsqueme usted en este texto una norma que obligue a un periodista, a un comunicador social, o a alguien que difunde la noticia, a poder relevar sus fuentes. No es así. La respuesta, Eric Mejía, es: este código no limita más allá de lo que la propia legislación penal en cualquier país podría hacerlo. Reitero, si la idea es
a abolir los tipos penales, pensémoslo, reflexionemos. Estamos en un espacio de discusión y sé que el presidente del Congreso Nacional ha abierto ese espacio, así que estamos precisamente en eso. Un minuto, Kenneth Madrid, para lo manifestado por el doctor Jaime Vanegas. Bien, vea, Eric, los tipos penales a lo largo del tiempo, estuvimos 30 años con el actual código penal que estamos vigentes, y en efecto tuvimos mucho tiempo para reflexionar sobre la injuria, sobre la calumnia, sobre la difamación y las cantidades de penas que estaban vigentes. Y quiero decirle a toda la sociedad en general de que la injuria, la calumnia y la difamación, tal y como están concebidas en nuestro Código Penal, no están tampoco dirigidas para periodistas, están dirigidas para toda la sociedad en general. Es para que tanto como usted o como yo, la sociedad en general, no rebase los límites contra el honor que usted y como yo tenemos como personas. Es para que haya un respeto y para que todos podamos vivir en sociedad. Entonces también, Eric, hay algo fundamental que debemos de entender en la sociedad hondureña, que los delitos contra el honor están tipificados en el Código, pero están tipificados para que podamos vivir en sociedad. No están tipificados para los periodistas en general y no están tipificados para vulnerar la libertad de expresión. No están hechos para ese sentido. Están hechos para que se respete en la convivencia en sociedad y para que se respete el honor de cada uno de los seres humanos que vivimos en sociedad. Y por eso también debemos de comprender algo fundamental, y que dentro de la doctrina del derecho penal debemos de saber algo fundamental. En el Código Penal no vamos a encontrar conductas que son positivas y que nos permitan hacer algo. El Código Penal por naturaleza es un código que es prohibitivo. Ahí siempre vamos a encontrar conductas. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. La confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos, es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Mamá con amor desde Florida o California, Nueva York, tal vez Madrid o Barcelona. Recibe tus remesas desde cualquier parte del mundo y cóbralas en los agentes Atlántida autorizados para que ganes al instante hasta 500 lempiras. Son 700,000 lempiras en premios. Solo los remesas Atlántida te premian al instante. Cóbralas en los agentes Atlántida autorizados. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mejor pagar que pagar. Así es, si usted ahorra energía, ahorra dinero. El gobierno de la República le ayuda a pagar su factura con el bono de energía. Este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kWh. Si consume 50 kWh, su factura es de 250 lempiras con 20 centavos. Usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos. El gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos. Y si consume 300 kWh, su factura es de 1.527 lempiras con 20 centavos. Con el bono pagará 1.286 lempiras. El gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono. Recuerde, Honduras no produce petróleo. Dependemos del precio del combustible a nivel internacional. Mejor a pagar que pagar. Las reformas electorales prometidas por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, avanzan. Ya se aprobaron profundos cambios en la ley del Registro Nacional de las Personas para permitir la depuración y actualización permanente del censo poblacional y asegurar un padrón electoral sin errores. Asimismo, llegó a Honduras expertos de la OEA para asesorar al Congreso Nacional en la creación de las leyes orgánicas de las dos nuevas entidades, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que asegurarán elecciones presidenciales transparentes. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Esta mañana las calles de la ciudad amanecieron tomadas por el alza del combustible. En otras noticias,
porque los diputados no se ponen de acuerdo. Puedo andar a la escuela mejor. Y en estos momentos estamos a punto de conocer la identidad del funcionario que fue capturado esta mañana. Sí, los niños estamos cansados y preocupados por nuestro país. No solo se trata de quejarse de todo lo que nos afecta a diario, se trata de lo que hacen ustedes los adultos hoy, por nuestro mañana. Dediquémonos a buscar respuestas, construyamos un país. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le estamos consultando hoy, día martes. Le consulto, ¿a quién cree usted que afecta más las paralizaciones de maestros y médicos? ¿A la población o al gobierno? Si usted cree que a la población, vote con la A. Si cree que al gobierno, vote con la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Los manifestantes dicen, vamos a las calles para debilitar al gobierno. Pero los que van a los hospitales o los padres de familia, muchos se sienten afectados porque sus hijos no reciben el pan del saber. Y los enfermos no reciben la medicina y la atención médica oportuna en los hospitales. Entonces, hoy le consultamos, ¿a quién cree usted que afecta más las paralizaciones de maestros y médicos? ¿A la población o al gobierno? A la población, B, al gobierno. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco en 1015. Sobre esta temática, en las últimas horas se ha manifestado el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el ingeniero Juan Carlos Icafi, y también, al igual que otros sectores, ha solicitado al Congreso Nacional la ampliación del periodo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Está para el mes de noviembre, pero el COEP suma a la sociedad civil y dice, bueno, tiene que trascender el mes de noviembre la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal. Es tan complejo el nuevo Código Penal que nosotros estamos analizándolo. Ya tenemos varias observaciones que vamos a entregarle el día miércoles en la mañana al presidente Oliva y seguimos analizando. Yo creo que dar una opinión a la ligera sobre el nuevo Código Penal sería irresponsable. Yo creo que hay que estudiarlo porque es un código bastante extenso que después de 35 años va a entrar en vigencia uno nuevo y tenemos nosotros que estudiarlo bien. Vamos a reunirnos, a sostener una charla con él y a entregarle las primeras sugerencias que tiene el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre el asunto. Doctor Jaime Vanegas, bueno, usted como constructor de este nuevo Código Penal, los empresarios lo califican como complejo. Sí, mire, yo quisiera reiterar repetidamente, el nuevo Código Penal es un producto legislativo muy intenso, es un producto legislativo novedoso, es un producto legislativo, una herramienta jurídica que permite irnos al ritmo del tiempo. El principal desafío de este nuevo Código Penal fue recuperar la codificación. Hemos tenido una gran cantidad de leyes dispersas que generan derecho penal. Código de la Niñez genera derecho penal. Código tributario genera derecho penal. La ley especial contra el narcotráfico genera derecho penal. Hay leyes procesales que generaban derecho penal, leyes anticorrupción, etcétera. Lo que se hizo fue conjuntar
todas estas leyes penales y generar un solo código que rija el sistema penal sustantivo material de Honduras. Ese es el propósito. Así que estudiarlo no solo se vuelve un desafío, se vuelve una obligación para todos nosotros. Una gran ventaja que ofrece este código, se lo digo a mis alumnos todos los días, es que todos comenzamos de cero. Todos empezamos a construir la historia de este nuevo Código Penal de Honduras. Necesitamos mucho esfuerzo, capacitación. Hoy, por ejemplo, el Colegio de Abogados ya ha convocado a todos sus facilitadores, educadores del colegio, del centro de capacitación, con ese fin de comenzar procesos de modulares. Necesitamos posgrados, diplomados, etcétera, sobre este nuevo Código Penal. También necesitamos instruir a la empresa privada, sociedades, organizaciones no gubernamentales, OPDs, etcétera, nuestros propios comunicadores sociales, organizaciones de derechos humanos que trabajaron en este código, le cuento. Este código es producto de socialización, no es que no hubo, claro, pero ¿qué pasó? La socialización fue en el año 2015, 2016, se trabajaron mesas de trabajo, que Rolando participó en ellas, muchas otras personas también, distintos abogados. Este código no es una factura personal, es una factura de todos. Este código en realidad se construyó en base a múltiples consensos. Hubo una comisión de dictamen multipartidaria, participaron abogados prestigiosos, importantes, conocen derecho penal. Rafael Antonio Tomé, que es un compañero y amigo, participó en la redacción de este código. Él estuvo trabajando fuertemente. Un gran amigo también, compañero de Hernando, Jorge Cálix, es un muchacho brillante, es muchacho, solo cosas buenas puedo hablar de él. Ese muchacho trabajó también en la redacción del código. Muchos otros abogados, muchos otros diputados. CTPRT, recuerdo, se sumió a las mesas de trabajo igual, a organismos de sociedad civil que tuvieron incidencia en este código. Pero reitero, son productos perfectibles, son productos que si miras en revisión, pues hay que revisarlos. El presidente del Congreso, que es el líder de esta iniciativa, lo ha dicho con toda claridad. Vamos a revisarlo, vamos a sentarnos a trabajar en él. Necesitamos construir el país desde el consenso, y esa es la visión de este nuevo país. Bueno, a mí me ha llamado poderosamente la atención que hasta el momento el Colegio de Abogados de Honduras, de manera oficial, no se ha pronunciado. Incluso me decía ayer un buen amigo abogado, ¿será que el Colegio de Abogados solo sirve para aumentar las cuotas? Y estamos ahí esperando el pronunciamiento oficial de la abogada Ani Ochoa con mayor de los respetos, porque es una dama, es una persona que tiene funciones muy amplias en el Estado, pero los abogados están esperando el pronunciamiento oficial del Colegio de Abogados de Honduras, así también como de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hasta el momento no se pronuncian al respecto. Bueno, les quiero colocar en pantalla para que quede con mayor claridad cómo quedó textualmente el tema de la injuria y la calumnia. Artículo 229 y artículo 230 del nuevo Código Penal. Empecemos por el contenido primero, compañeros, el que está en la parte superior, para comentarle a usted y acerquémoslo. Las injurias consisten en la imputación de hechos no se consideran graves, salvo cuando se han llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Las injurias hechas con publicidad deben ser castigadas con la pena de multa de 200 a 500 días, en el caso que lo sean sin publicidad, con la pena de multa de 100 a 200 días. Esto es en el caso de las injurias. Ya en el artículo 230 nos referimos al caso de las calumnias. Es calumnia la falsa atribución de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Las calumnias hechas con publicidad deben ser castigadas con las penas de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 500 a 1000 días, y en el caso de que lo sean sin publicidad, con la pena de multa de 200 a 500 días. ¿Queda en Madrid? Bien. Algo fundamental en esto, Eric, que hablábamos antes de la pausa, y que a lo que se refería nuestro buen amigo Jaime, es que evidentemente ahora, pues, tanto las injurias como la calumnia, si usted, como podemos ver, se refiere a la penalidad cuando es con publicidad o sin publicidad. Y podemos ver de que efectivamente ya ahora la penalidad que tienen refiere a días multa.
y que ya la población puede ver, y que hay algo fundamental y que lo hemos visto por los diferentes medios de comunicación, y es efectivamente lo referente a días multa. ¿Qué son los días multa y por qué tiene un tratamiento distinto ahora el tema de la injuria y la calumnia? Hay que dar un conocimiento, porque este es un conocimiento que hay que darle una explicación normativa a las personas para que puedan darse a entender. Ya no hay un sistema de multa tasado como lo hay en el código actual vigente, que dice multa de 200 o 500 lempiras, y que el juez tiene ya la facultad de poder decir que en ese margen cuál es la multa que se impone. Ahora, el sistema de días multa es lo que se conoce como el modelo escandinavo, es decir, es un modelo que se adapta a la capacidad económica del condenado, es decir, eso nació en el sistema europeo y eso es el que se ha estado adaptando al modelo de todos los países ahora latinoamericanos y en los nuevos modelos de Código Penal. Porque el que menos tiene, paga menos, y el que más tiene, paga más. Es el que se adapta al principio de proporcionalidad, como dice Jaime, es decir, se adapta a las circunstancias económicas del condenado, es decir, lo que se ha venido hablando durante todo el tiempo. ¿Por qué siempre lo que se hablaba comúnmente? Porque el rico paga igual que el pobre. Entonces ahora lo que se ha venido hablando es poder venir a estandarizar los patrones, y después de un estudio económico del condenado, que esta persona pueda pagar efectivamente lo que puede. Entonces, en ese sentido, lo que veía usted ahí, Eric, en la pena, después de dar esta explicación al televidente, es efectivamente que usted puede ver. Entonces, ¿cómo ahora puede un sistema de penas y en la injuria y la calumnia? Entonces también, ¿qué pasa? El condenado también por una injuria y por una calumnia va a pagar lo que su capacidad económica pueda, de conformidad a la multa, y ya establece de que no va a poder efectivamente pagar ni menos de 20 lempiras en la parte mínima, ni más de 2.000 lempiras en su espectro máximo. Entonces, después de hacerle efectivamente su estudio socioeconómico, el juez correspondiente. Entonces, en ese sentido, Eric, hay que valorar lo que establece el Código Penal ahora. Hay que establecer efectivamente que hay diferentes condiciones, hay diferentes aspectos esenciales y bondades que establece la normativa. Bueno, yo le quiero colocar ahora en pantalla estas dos gráficas que ilustran las diferencias entre lo establecido hoy en el Código actual y lo establecido en el Código que entrará en vigencia hasta el momento dispuesto en noviembre. La calumnia. Este es el marco referencial que traza las diferencias. La diferencia entre el Código actual y el Código Penal nuevo, que entrará en vigencia en noviembre. En el Código Penal actual la pena es de 2 a 3 años de prisión. En el nuevo Código la pena de prisión baja a 6 meses, de 6 meses a 1 año de prisión. Solo si es con publicidad. Si es con publicidad. ¿Qué significa esto, abogado? Que se haga pública la calumnia, la imputación falsa de un delito. Y reitero, tiene redes sociales, medios de comunicación. Sí, medios de comunicación abiertos. Pero reitero, tiene que ser comunicación que pueda atentar contra el honor de una persona. Debe ser una comunicación cuyo contenido es falso. Cuidado. Y que causa una perturbación grave en el honor de la persona. Si a mí me dicen negro, yo soy negro, pues es que lo soy, pues. No me denigra, porque eso soy yo. Reitero, ¿verdad? Pero esto conlleva una regulación ya de las redes sociales. Porque actualmente se pueden hacer comentarios. Sí. Pero mire, esto es una acción deliberada. Se actúa según el nuevo Código Penal, como está también en el actual Código vigente. Tiene que haber una acción deliberada dolosa para que se pueda reprochar el ilícito. ¿Qué significa dolo? Conocimiento y voluntad de agravar. Ahora, si yo lo hago en forma imprudente, no es reproche. No es reproche penal, no hay penalidad, no generemos terror en esto, porque en realidad no hay tal condición. Tiene que haber una acción dolosa para producir y perjudicar el honor de la persona. Si no hay tal condición, no hay delito, no hay persecución penal. Y mire, otro factor importante que no lo hemos dicho, y está también en la parte general del Código, y ahí mismo en anexo. ¿Sabe cómo termina esto, amigo Eric y todos los demás? Con el perdón de la persona. Si la persona tiene un perdón, si la persona acepta el perdón, hay una retractación y ahí terminó todo. Bueno, pero no hay tal penalidad. Pero yo le digo, es por eso que incluso medios impresos han dedicado portadas a este nuevo Código Penal.
alarmando sobre el tema de la regulación ya de redes sociales. Y yo aquí le consulto al abogado penalista Fernando González. Bueno, esta es una novedad hoy en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en el mes de noviembre. Y hoy lo que más prevalece en las redes sociales es este tema de las calumnias. Bueno, ¿a quién no se trata de delincuente hoy en las redes sociales? Pero eso ya con este nuevo Código Penal estará sancionado, abogado González. Efectivamente, Eric, pero hay que determinar algo, maestro, el abogado de Madrid y el doctor Hugo. Hay que determinar en las redes sociales si ese perfil pertenece a Eric Mejía. Porque yo puedo poner un perfil con la foto de Eric, con toda la información de Eric. ¿Se cuenta con la tecnología para buscar todo eso? Bueno, ese es un tema que también tenemos que ver acompañado al Código Penal. Pero no es el Código Penal, es un tema de acompañamiento de investigación, ¿verdad? En efecto, y no puede imputar así. Por eso mismo, pero nosotros decimos, si vamos a poner un producto terminado, si vamos a tener este nuevo código, yo no estoy en contra del código, solo estoy en contra de un articulado que va en contra y en detrimento de lo que es en realidad el artículo 74 constitucional. Y dice el mismo, no se puede restringir el derecho a la emisión del pensamiento por las vías de los medios indirectos. Aquí hay una ley mordaza, con el sumo de los respetos, maestro, aquí hay una ley mordaza, porque ya le están restringiendo tanto a los medios de comunicación, tanto también a aquellas personas que utilizan las redes sociales, que puede ser verdadero o falso, como dije anteriormente, el perfil del amigo Eric Mejía, y yo voy a estar subiendo para que esta persona pues sea sentenciada, sea vulnerada y sea cliqueada diciendo que esta persona, Eric Mejía, para citar un ejemplo, perdón, está en contra y en detrimento de quizás algo o de una persona. Entonces hay que determinar si el poder investigativo en Honduras tiene la capacidad y la información más la tecnología necesaria para determinar que ese perfil pertenece, que es cierto, como efectivamente así lo es, de Eric Mejía. Entonces, todas esas vicisitudes, todas esas graditas, las vamos a estar viendo, ¿verdad? Y que puede ser la mala aplicación también de un debido proceso. Bueno, pero yo les digo, Hondutel es la que regula los IP de las conexiones de Internet. Y los operadores de Internet, como Tigo y Claro, le rinden la regulación respectiva a Hondutel. Entonces, eso es fácil. Perdón, pero si esto es difícil en los países adelantados, caramba. Caramba, ¿dónde estamos? Este nuevo código con respecto a este artículo es muy futurista, no está apegada a las idiosincrasias relativamente que vivimos un día a la vez aquí en nuestra Honduras. Ahora, yo legislamos para futuro, no podemos legislar para el pasado. Las normas se legislan, Fernando, para futuro. Esa es una visión importante, ¿verdad? No, Hugo Maldonado, es que desde todo punto de vista nosotros creemos. Y a veces los que visitamos las redes sociales nos damos cuenta de unas barbaridades que hay alrededor de lo que vemos que no es cierto y todo esto. Da más risa los comentarios. Bueno, ¿qué es lo que no se dice en las redes sociales de cualquier persona pública en este país? ¿Se debe poner un alto? Yo sí, inclusive antes de que, inclusive cuando ya se estaba discutiendo, nosotros en el Comité de Derechos Humanos habíamos analizado esta situación, que hay un libre albedrío en las redes sociales, pero también sentimos y tenemos conocimiento que el Estado no tenemos la capacidad como para identificar. Sí, la impunidad en el país en este momento, voy a relacionarla, anda el 90% en la investigación criminal. ¿Cómo vamos a introducirnos a la tecnología si realmente el país de lo que adolece es de una verdadera investigación criminal como tal? Nosotros hemos hecho esfuerzos, hemos hecho planteamientos y creemos que el esfuerzo del nuevo código, por eso digo, no hay que criminalizarlo. Es un gran esfuerzo, es un buen producto para una sociedad que todo el mundo anda a la defensiva y que todo el mundo quiere criticarlo todo y que todo el mundo quiere señalarlo como malo. Yo creo que nosotros hemos analizado desde la perspectiva posterior a entrar en vigencia el código. ¿Cuánto por ciento de los privados de libertad van a recobrar su libertad, por ejemplo? Porque la retroactividad de la ley en materia penal es clara. ¿Cuánto de los 25 o 30 mil profesionales del derecho está estudiando el nuevo código procesal penal? El nuevo código penal. Esto debe ser el Ave María
en las universidades ahorita en día para ver cómo podemos, de los diferentes extractos sociales, de las diferentes universidades, deberían de hacerle una propuesta como propuesta económica, la que le está haciendo el COEP, propuesta la que nosotros buscamos desde la perspectiva de la libertad de prensa, pero casi estos dos hombres casi me están convenciendo aquí. Pero creo que lo importante es alimentarlo y tener una ley secundaria que sea de aplicabilidad y que busque el bien común de la sociedad. Bueno, sociedad civil avala esta regulación ya incluso hasta las redes sociales para perseguir el delito de la calumnia. No, en efecto, mire, Eric, no es que el código penal en su perspectiva está perfecto. Como sociedad civil lo hemos analizado, hemos visto sus diferentes situaciones en las cuales fue aprobado y obviamente ya en la práctica y cuando lo hemos visto que fue aprobado tiene una multicantidad de errores que deben ser corregidos. Recuerde que las comisiones redactoras trabajan y realizan su trabajo, después hacen en las mesas de trabajo, hacen su socialización obviamente con la cantidad de abogados que trabajan en el sector, con diversos sectores también, empresariales, etcétera, y al final el código no termina aprobándose como fue realizado en la comisión redactora. Llegan al debate en la Cámara Legislativa y los diputados son evidentemente los que votan el código. Al final, cuando se realiza la votación en la Cámara, evidentemente que hay ciertas incongruencias que terminan en la aprobación. Y eso obviamente es lo que ahora se puede apreciar y eso lo podemos ver y más adelante podemos ver ciertas incongruencias que se determinan. Y en eso como sociedad civil hemos analizado obviamente las diferentes situaciones que se pueden ver y que necesitan revisión y que deberá, ahora como hemos visto ya el llamado que ha hecho el presidente Oliva sobre este tema y claro que nos vamos a sumar evidentemente para que podamos ver ese tipo de particular situaciones que se han dado. Y en esto, Eric, solo quiero apuntarle varias cosas. Mire, si vemos en la historia de las comisiones redactoras que han trabajado los diferentes cuerpos normativos a lo largo de la historia, siempre los que han redactado los códigos han sido los técnicos, los abogados que se han dedicado a este tema. Si vemos las comisiones redactoras de principios de siglo de los códigos penales que existieron, las comisiones redactoras trabajaban, el Congreso aprobaba y casi la socialización era evidentemente, no había una gran socialización en la sociedad hondureña porque los códigos penales y los procesales penales son instrumentos evidentemente técnicos y que para poder transmitirlos a la sociedad hondureña debe haber un proceso en el cual una vez la legislación está trabajada y está redactada, entonces llega el momento en que se comienza el proceso de socialización para poder, de la parte técnica, poder transmitirlo, que es lo que una vez se ha redactado para la sociedad hondureña, poder hablarle un lenguaje en el cual se pueda trabajar y poder platicar con la sociedad hondureña en un lenguaje distinto. Los sectores que adversan al gobierno hoy creen que este nuevo Código Penal tiene dedicatoria, y yo le consulto aquí al abogado Jaime Vanegas, porque los sectores de la oposición política hoy utilizan mucho las redes sociales. Y eso es válido siempre y cuando se haga en el marco del respeto. Claro. Abogado Jaime Vanegas, ¿tiene nombre y apellido, tiene dedicatoria este Código Penal? No, definitivamente no. Mire, y yo reitero, el producto legislativo llamado nuevo Código Penal es perfectible, es un producto humano, es un producto que definitivamente va a regular todas las relaciones humanas con relevancia penal en el país. Donde exista violencia tiene que haber un código penal, definitivamente. Que el código penal debe responder a una política criminal del Estado coherente es lo correcto. Hacia ahí debemos dirigirnos en realidad. Y sí creo que este código penal, este nuevo código penal, construye una metodología para tener una política criminal coherente de persecución penal eficiente contra el delito, acompañado de todos los actores, desde la policía hasta los jueces de ejecución. Esa debe ser la ruta de seguimiento a la justicia con un eje transversal y creemos que en eso la adecuación de la norma va a ir dándose en la medida que la norma se esté interpretando, que la norma se esté aplicando y merece muchísima discusión el código, mucha instrucción, pero este código no puede ser
que sea dedicado a un grupo específico o a una condición específica. La norma penal tiene por característica ser una norma estricta y una norma escrita. Eso lo dispone cualquier norma penal, ¿sí? Y, por supuesto, no tiene dedicatoria, Eric. La verdad no es así. Claro, pueden haber interpretaciones, cada grupo dirá, ¿verdad?, de que esta norma me favorece, esta norma no me favorece, mire, esto no me gusta, esto sí lo aprecio adecuadamente. Claro, hay un volcán de discusión, un misceláneo de posibilidades de tener mi análisis subjetivo sobre la norma, pero la aplicación, créame, Eric, está en manos de los jueces, está en manos de todos los intérpretes, pero también es una norma que, a mi gusto, tiene una redacción impecable, adecuada, pero que no tiene dedicatoria. Ahora, en una discusión, en un ambiente político, por supuesto, un órgano deliberativo, como una asamblea legislativa, hay todos los criterios, Eric. Y eso es algo plausible en cualquier norma. Bueno, voy a hacer una segunda pausa comercial. Yo sé que el abogado Fernando González quiere intervenir sobre si tiene dedicatoria o no este nuevo Código Penal. Pero también cuando regresemos, yo le consulto aquí al abogado Jaime Banex y también quiero escuchar a mis invitados por qué se suavizan en esta nueva normativa delitos como lavado de activos, la malversación de caudales públicos, el testaferrato y también la asociación ilícita. Y también vamos a llegar a la conclusión. ¿Solamente necesitamos una socialización o hay que revisar también el texto de este nuevo Código Penal antes de que entre en vigencia? Una pausa, ya volvemos. El verano ya llegó y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado, Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mi nombre es Sandra Quiñones y mi negocio se llama De Cassandra Joyería. Hace 23 años yo empecé a hacer la bisutería como un hobby, haciendo prendas, accesorios para mí, pero luego vi que era necesario y era bonito que las personas me preguntaran y me dijeran, ¿dónde lo compraste? No, yo lo hice. Yo empecé vendiendo como por contactos, por Facebook, WhatsApp. Uno como emprendedor debe fijar sus metas hacia adelante, nunca dar un paso atrás, porque cuando uno ya llega a esa meta, al objetivo, pues entonces ya es feliz tanto financieramente como emocionalmente. Yo soy Sandra Quiñones y soy un rostro del cambio porque decidí emprender mi negocio. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Contribuyente, la amnistía municipal está en vigencia. Ponte al día con tus pagos atrasados sin multas y recargos. Al realizar tus pagos estás contribuyendo en la ejecución de obras como dragado de ríos, tren de aseo, guarderías y clínicas municipales, restauración de parques, infraestructura, orden vial, bacheo y pavimentación, techos, suelos dignos, señalización de calles y mucho más. Tus impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. El verano ya llegó y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompañe en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado, Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10.
Le consulto, ¿a quién cree usted que afecta más las paralizaciones de maestros y médicos? ¿A la población o al gobierno? A población, B, al gobierno. Usted puede participar y me da un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Hugo Maldonado, ¿a quién cree usted que afecta más las paralizaciones de maestros y médicos? ¿A la población o al gobierno? ¿Por qué letra votaría usted? ¿Por la A o por la B? Yo tendría sus reservas. No, obviamente que a la población, porque la población es la que se ha visto afectada en los últimos años después del proceso postelectoral. Se le decía, y recuerdo una frase del doctor Custodio que nunca se me va a olvidar: ¿cómo es posible que yo quiera reclamar un derecho que se me pueda estar violando, conculcando otros derechos a terceras personas? Entonces siempre lo traigo así porque esa ha sido una de las cosas que en el comité hemos reflexionado profundamente, y así se atenta contra la población hondureña. Bueno, Fernando González, usted quería intervenir después de la interrogante que le hacía al doctor Jaime Vanegas. Bueno, ¿tiene dedicatoria este nuevo Código Penal cuando se regulan redes sociales? Cuando se suavizan penas en delitos como lavado de activos, malversación de caudales públicos, el testaferrato y la asociación ilícita? Lo que la hondureña ha visto es la rebaja sustancial a aquellos delitos, a aquellos flagelos que con tanta fuerza el gobierno actual, que ya va a cumplir 10 años en el gobierno, ha recriminado las políticas buscando el famoso caiga quien caiga, el famoso nadie está por encima de la ley. Quizás porque ya sienten pasos de animal grande, ¿verdad? O olfateando en este sentido las espaldas. A ojos de la población hondureña empiezan a suavizar este tipo de penas. ¿Y cómo lo suavizan? Después va a decir el doctor aquí presente o Kenneth, no, que las agravantes, que las atenuantes, pero el debido proceso como tal, yo creo que viéndolo de una manera pragmática, viéndolo de una manera directa, viéndolo bajo un principio del debido proceso y que debe primar todo esto en nuestra Honduras, yo creo que está de más la rebaja sustancial a todos estos delitos. Solo los voy a mencionar porque usted poco a poco los va a ir diciendo. Hay una rebaja sustancial en los delitos de corrupción, delitos sexuales, delitos contra la propiedad, como también hay una rebaja sustancial en los delitos contra la vida, yéndonos esto a los asesinatos, como también al parricidio. Y van a decir después los aristas de que hay muchas agravantes y muchas atenuantes que pueden ayudar todavía a que la pena sea más concreta, más gruesa, más amplia. Yo creo que en este sentido, pues, todos estos delitos que he mencionado, ¿verdad?, que poco a poco usted los va a ir viendo, esto tiene insatisfacción en el pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque no es lo mismo con lo que pregonamos o con lo que ha pregonado el partido de gobierno, ¿verdad?, con la dureza y con la cero tolerancia con que entraron hace 10 años, que con lo mimado que está este código, con lo suavizado que está este código, para determinar en este sentido quizás beneficiar a lo que son clases políticas que ya sienten quizás pasos de animal grande. Y con esto hay que tener todavía un insumo más. Falta la ley de colaboración eficaz, que todavía vendría a suavizar más todos estos delitos. Bueno, le quiero colocar en pantalla el artículo que habla sobre la ley de lavado de activos, sobre el castigo o pena contra el delito de lavado de activos. Vamos a colocarlo en pantalla porque, ve usted, en la actual ley de lavado de activos, la pena es de 15 a 20 años de prisión, pero ya en el nuevo Código Penal, la pena es de 10 a 13 años de prisión, más una multa del 150% de los activos lavados. O sea, ya aquí se incorpora el tema de la multa. Ley de lavado de activos, de 15 a 20 años de prisión. El nuevo Código Penal establece de 10 a 13 años. Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a 2 millones de lempiras, se deben imponer las penas de prisión de 5 a 8 años y una multa igual al 50% de dicho valor. Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a los 2 millones de lempiras y no exceda los 5 millones de lempiras, se debe imponer las penas de prisión de 8 a 10 años y una multa igual al 100% de dicho valor. Subamos un poco la imagen para leer
el segmento 3. Bueno, cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a 5 millones de lempiras, se deben imponer las penas de prisión de 10 a 13 años y una multa igual al 150% de dicho valor. Bueno, ¿qué mensaje le enviamos con esta suavización de las penas del delito de lavado de activos en Madrid? Dos cosas, Eric. Mire, el Código Penal tiene una inspiración normativa. Y le quiero aclarar, yo no estoy acá defendiendo el Código Penal. Yo estoy acá como docente, como tengo 16 años y como especialista en Derecho Penal, como haber participado también en la redacción. Pero no como un defensor, le digo por un tema de política criminal que inspiró al Código. Y dos cosas fundamentales, Eric. Uno es porque el Código Penal se inspira en sus principios fundamentales, lo dijo Jaime cuando comenzó, que es el principio de lesividad, que es algo fundamental, que es que no puede haber pena si no hay lesión a un bien jurídico protegido. Eso es algo fundamental en el derecho penal y es algo que lo inspira. Otra cosa fundamental también, Eric, que el Código Penal se inspira porque en algo fundamental es que no podemos, cuando vemos esto, no podemos comparar el actual Código con el existente. Usted ve algo fundamental ahí y dice hay reducción de penas, pero es que la pena no es una finalidad en sí misma. La pena no tiene un fundamento por sí sola, sino que la pena tiene un fundamento porque existe bajo el fundamento. Y ahora lo veo usted ahí. ¿Qué hace eso? Graduar la pena. ¿Qué significa? Que la pena va a existir, pero en razón al daño ocasionado, en razón a la proporción que existe, y ahí nace el otro principio fundamental, el principio de proporcionalidad. Es decir, vamos a imponer una pena en relación al daño ocasionado, es decir, viene el resarcimiento en ocasión a lo que dañó, en graduar la pena. Es decir, usted ve ahora cómo graduar. No es lo mismo que yo haga un daño y lo hace en proporción a la cantidad que está en ocasión al delito que está hablando, al lavado de activos. Viene y lo está graduando menor de 2 millones de lempiras, de 2 a 5, y cuando excede esa cantidad, entonces en razón a ello impone la pena. Y así, Eric, podemos ver la cantidad de delitos también en razón a narcotráfico, también comienza a graduar las penas. En ese sentido también por eso vemos, y ha sido también uno de los temas en los medios de comunicación, que se bajó las penas en los delitos de narcotráfico. ¿Y por qué ese tema, Eric? Y me tomo acá unos segundos más, que ahora no es lo mismo y que ahora encuentre a una persona con una libra de marihuana que encuentran a una persona con 1 tonelada de cocaína. Son dos cosas totalmente distintas, y también el Código Penal le da un tratamiento distinto y también una penalidad distinta. Entonces, esa es la inspiración del Código, el principio de proporcionalidad para poder trabajar este tema. Y ahí, Eric, es algo que durante el derecho penal es la inspiración que tiene, es el principio fundamental en que debe haber una proporción para poder trabajar este tema, y también es el principio fundamental que inspira de las penas y el principio retributivo de las penas. Bueno, doctor Jaime Vanegas, bueno, ¿cuál es el principio o el espíritu, en el caso de usted como asesor de este Código Penal, cuando ya lleva implícito este nuevo Código Penal suavizar las penas en este delito de lavado de activos? No solamente se favorece el narcotráfico, sino también a la criminalidad organizada. ¿Abogado? Realmente no hay tal condición de suavizar. Mire, voy a iniciar con el discurso que comencé en este amable foro. El Código Penal, además del principio de lesividad, recoge un principio de gradualidad y un principio que tiene que ver a la proporcionalidad. El tipo penal básico, ¿sí? Por ejemplo, y voy a hacer un necesario ejercicio que tiene que ver con comparación de tipos penales, porque me veo obligado a hacerlo para explicarlo, por la metodología. El homicidio es distinto al asesinato, ¿verdad? El asesinato es más grave que el homicidio. Si usted habla de un asesinato, ¿qué es un asesinato, Eric? Es un homicidio agravado. Hay un tipo básico que se llama homicidio y un tipo agravado con rango de especialidad que se llama asesinato. Mire, en algún momento, cuando se hizo la discusión del nuevo Código Penal en el Congreso, en la gerencia legislativa, recuerdo que surgió una idea
de cambiar la tipología y poner homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado, como lo tiene Estados Unidos. Y al final dijimos, nos va a causar problemas, ¿sí? Mejor dejémoslo como está, con los nombres esos, que Reynoso Solago lo hizo tan correctamente con el Código del 85. Pero mire, no hay tal condición de rebaja de penas. Lo que existe ahora es una gradualidad. No podemos aplicar derecho penal del enemigo de una forma, el derecho penal de peligro, en el cual seamos avasalladores. ¿Cuán efectivo ha sido la legislación en relación al lavado de activos y a la lucha contra las drogas actualmente? Hemos pegado golpes desde el Estado fuertes, definitivamente, y eso es plausible, pero no han sido tan efectivos. Sigue circulando la droga, sigue habiendo tráfico, sigue habiendo lavado de activos, blanqueo de capitales, y la lucha es constante. Necesitamos un insumo, y en esto trabajaron, créanme, asesores internacionales también, que nos dieron el norte. Miren, para que ustedes puedan ser efectivos en la lucha contra el lavado de activos, deben aplicar una norma capaz de que ustedes, desde la autoridad, me refiero a fiscales, a policías, etcétera, tengan una norma flexible, capaz de perseguir a quienes realmente merecen perseguir, pero no aquel que es un transportista. Es decir, eso es negociable. En Estados Unidos, oiga bien, que es un país fuerte en la lucha contra el lavado de activos, un fiscal negocia por más información, por llegar a la raíz realmente, el verdadero narcotraficante, el verdadero lavador de activos. A ese hay que caerle, a ese hay que buscarlo, hay que ser implacable en aplicarle la ley de manera dura, y este Código Penal así lo dice. Por eso están las agravantes. Las agravantes están ligadas a aquel que verdaderamente es un capo, ¿cierto? Aquel que verdaderamente lava activos y se sienta con cualquiera y es capaz de seducir hasta el más impoluto, es capaz de seducir inclusive a cualquier político. De manera que este Código Penal realmente, lejos de lo que podamos nosotros interpretar, lo que busca es poder luchar en contra del lavado de activos gradualmente. Vea que el tipo básico es distinto al tipo agravado y las penas son las mismas, realmente son las mismas. Además, veamos también el delito en masa. No lo han analizado. Ahí está también, en la parte general. En la parte general hay también agravantes de 1/3. Si vamos sumando todas estas penas, nos vamos a dar cuenta que las penas al final son las mismas. Pero claro, hay que hacer un ejercicio. Para eso necesitamos capacitar y instruir mejor. Bueno, Hugo Maldonado quiere intervenir sobre la reducción de las penas en el delito de lavado de activos establecidas hoy en el nuevo Código Penal. Mire, nosotros como organismo de derechos humanos vemos el antes y el después. Y como lo dijo el doctor aquí, ¿dónde está el discurso o la responsabilidad que del Ejecutivo caiga quien caiga y todo el peso de la ley, etcétera? Tenemos en este momento 21,000 privados de libertad que a la aplicación de la norma jurídica también tenemos que sopesar qué va a pasar después de entrar en vigencia el código. Creo que eso tenemos, todos los sectores del país, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y tenemos que pensar en la conducta que tenemos los hondureños. Olvidémonos de Europa, olvidémonos de Estados Unidos, sino que nosotros cómo actuamos, cómo valorizamos y cómo somos quisquillosos. La norma aplicable, tal como está, no es que me preocupa porque los operadores de justicia deben de estar al tono de la circunstancia de la nueva normativa. Pero y voy a decirlo así con propiedad, se ha bajado una ola de violencia de 87 muertes violentas por cada 100,000 habitantes a 37 que tenemos en este momento, y todavía nos asustamos y todavía criticamos y todavía estaremos preparados como para que el 20% de nuestra población penitenciaria pueda ser beneficioso del nuevo Código Procesal Penal, del nuevo Código Penal. Todas estas aristas tenemos que tomarlas con responsabilidad. No estoy diciendo que está malo,
sino que el diálogo que sea constructivo a la norma jurídica que queremos aplicar. Y me parece que en la medida que voy participando y nos vamos leyendo y vamos teniendo este tipo de encuentros, se va entendiendo mejor la capacidad del Estado, viendo más adelante a una Honduras diferente, pero me preocupa la Honduras que tenemos en la actualidad. Bueno, le doy la palabra aquí a Fernando González, porque también en este nuevo Código Penal hay delitos que tienen cierta conexión con también el delito de lavado de activos, como lo es el testaferrato y la asociación ilícita. Y también en estos delitos también lleva implícito una reducción de penas. Por ejemplo, en el testaferrato, la ley de lavado de activos establece una prisión de 6 a 15 años. En el Código Penal nuevo se establece de 5 a 8 años de prisión. En el tema de la asociación ilícita se establecen en el Código actual penas de 20 a 30 años, pero en el nuevo Código Penal esto se reduce de 10 a 15 años de prisión. Fernando González. Quería ahondar con lo que dice el doctor Hugo, y no deja de tener razón, y ya lo teníamos ya casi escrito por esto. La pregunta es, Eric, pueblo hondureño, compañeros aquí panelistas, ¿están capacitados para ser reinsertados en realidad a la sociedad todos aquellos presos que la misma norma penal los va a posibilitar a salir? ¿Los está beneficiando? No estoy diciendo que no tengan que salir. El problema es, ¿ya están capacitados para la reinserción? Es una muy buena pregunta, doctor. También usted, Eric, y el amigo Madrid. ¿Están ya listos? ¿O se tomó esto a matacaballo? ¿O se tomó esto a rajatabla, como dicen en mi pueblo? Entonces, en este sentido, todas estas vicisitudes, todas estas aristas, como dice el doctor Maldonado, es de tomarlos en cuenta, que va a beneficiar a muchas personas, quizás un 20, un 30% de personal penitenciario que guarda prisión, cumpliendo sentencia ahí en las 25 cárceles a nivel nacional, quizás pueda servir. Pero en este sentido, cayendo otra vez a la pregunta que me hace el licenciado Mejía, ¿por qué la suavización? ¿Por qué sienten esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué le dan a entender? ¿Por qué hacen cosas buenas que parezcan malas? ¿Por qué el pueblo hondureño está recriminando y reprochando esta situación? Porque siente que se puede afectar a una clase política que está próxima a ser sometida a un requerimiento fiscal, que próximamente están sometidas a entrar a un tribunal. Y me decía el doctor Vanegas, no, en verdad esto va a ser duro para los capos. Ahora le pregunto al doctor Vanegas, dígame un capo fuerte que han ganado aquí en Honduras. Uno, Vanegas, dígame, uno, ninguno, porque todos estos van a ser extraditados porque a Estados Unidos le afecta que le estén metiendo droga. Aquí entonces, lo más fácil ahora, con este montón de penas suavizadas, lo más fácil ahora va a ser los procedimientos abreviados. Y usted como procurador bien lo sabe. Entonces mejor me someto a un procedimiento abreviado que someterme a 2 años de prisión, ¿verdad? Porque hay penas que pueden pasar de 4 a 6, pero con un abreviado me va a quedar en 3 años y medio. Es más, hay personas que siendo inocentes, porque el sistema investigativo aquí es endeble, es cadavérico, mejor me acepto la culpabilidad sin ser yo culpable y mejor me someto a un abreviado porque voy a estar 2 años guardando prisión. Entonces todo en este sentido es de volver a esto. Yo no estoy en contra del código, Jaime, maestro, no estoy en contra de esto, sino que más bien hacer el tipo de aristas que nos pueden llevar más bien a reforzar este nuevo código y hacer de una Honduras mejor, Eric. Ok, doctor Jaime Vanegas, por alusión. Mire, no hay tal alusión, si al final todo esto es una discusión importante, por supuesto. A mí me encanta hablar de derecho penal, yo podría estar aquí todo el día, y con Kenneth estoy seguro que estaríamos meses, o tiempos, años, esto es agradable. Claro. Le repito, lo que hay que ver el código es con el ámbito de la gradualidad. Dice Fernando, nos sometemos a un abreviado, sí, pero es que el abreviado se fija en función de un beneficio. El procedimiento abreviado, para quienes no lo saben, es una medida de desjudicialización, es un proceso alterno al proceso ordinario. Ahora, la pena abstracta para el abreviado está arreglado en el Código Procesal Penal, sí, ahí está arreglado, pero no siempre es posible poder solicitar un abreviado, por distintas condiciones, porque también hay enumeración clausular que obliga a la persona a ciertas condiciones. Pero lo importante es que la pena abstracta siempre es grave.
¿Por qué? Porque está aumentada en grados. Mire, no es lo mismo un testaferrato imprudente que un testaferrato. Testaferrato imprudente, ¿cómo lo voy a poder equilibrar el testaferrato imprudente al testaferrato con dolo? No es posible. La imprudencia siempre tiene menos pena que aquel acto doloso, con conocimiento y voluntad, para poder buscar un perjuicio. Entonces, el código, léanlo bien, por favor. Yo preferiría que leyéramos adecuadamente el Código Penal, este nuevo Código Penal, porque miren, en él se inserta realidad y quizás el verdadero propósito es tener una norma que nos facilite a los abogados a resolver los conflictos. Y precisamente este Código Penal lo que habla es tipos básicos, tipos especiales y factor gradual. Es una metodología. ¿Y cómo se explica esto, Eric? Con la parte general. Ahí le va a ir diciendo a usted, mire, en este caso usted va a aplicar la norma de una u otra forma. No estamos acostumbrados a eso. Estoy de acuerdo que esto es un nuevo paradigma. Y por eso, como es un nuevo paradigma, comencemos a instruirnos bien. No es cierto, repito, no es cierto que un traficante de drogas se le van a suavizar las penas. Siempre habrá una pena por un delito agravado de 15 a 20 años. Siempre existe en este nuevo Código Penal. Pero lo que ahora se trata de hacer es que califique para ciertas agravantes. Por ejemplo, usted lo ha dicho, la asociación ilícita. Si la asociación ilícita, si la persona que trafica activos, que lava activos, que blanquea capitales, lo hace mediante asociación ilícita, hay un agravante, pues, y por supuesto hay una pena mayor. Bueno, yo interpreto que con este nuevo Código Penal se facilita el trabajo de los abogados, ya sea de los defensores privados o de los impartidores de justicia. Pero yo le hago la consulta aquí en Madrid, ¿acaso esto no perjudica a las víctimas? Porque si se suaviza las penas en delitos como la asociación ilícita, yo les consulto, ¿y qué de las víctimas? ¿Abogado Madrid? Claro, en efecto, mire, Eric, hay muchos tipos penales, Eric, donde es necesario escuchar a víctimas. Es necesario, sobre todo en las medidas alternas, incluso también es necesario. Por eso, mire, por eso el Código Penal, que es eminentemente sustantivo, tiene una conexión con el Código Procesal Penal. Por eso el Código Procesal Penal se reformó en la parte final. El Código tiene muchas reformas en la parte del Código Procesal Penal. Por eso se reformó la suspensión condicional de la persecución penal, se reformó el tema de la conciliación, donde establecía el término medio de la pena para perseguir esos delitos, evidentemente porque lleva consigo, mucha de la reducción de penas lleva consigo, efectivamente, ¿verdad?, la aplicación de estas figuras. Pero recuerde, lo que es esencialmente derecho sustantivo es un tipo penal, una sanción correspondiente por parte del Estado. Como bien dijo Jaime, estos tipos penales son esencialmente retributivos, es la última ratio, es la persecución penal del Estado. Las víctimas, allá su tratamiento es en el derecho procesal penal, porque es el escuchar a la víctima dentro del proceso penal. Efectivamente, cuando usted me dice, bueno, la reducción de penas, ¿qué conlleva? Bueno, conlleva efectivamente que la persona que es privada de libertad saldrá en menor tiempo efectivo. Y aquí quiero decirle varias cosas, Eric, y por el cual quería referirme a lo que los panelistas estaban hablando sobre este tema con anterioridad. Mire, Eric, la reducción de penas es algo que hemos podido ver a lo largo del tiempo en nuestro país. El Código del 83 no tenía las penas tan severas que tiene en la actualidad como está ahora vigente. Nació con penas no severas y le podría decir con penas incluso menores a las que tiene el actual Código Penal nuestro. Se fueron incrementando en el transcurso del tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando se fueron incrementando las penas, se fueron disparando los índices delictivos. A mayor incremento de penas, mayor índices delictivos. Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos a lo largo de 35 años? Que el incremento de penas no genera menor delincuencia en el país. Ese es un resultado que nos ha dejado la historia. ¿Qué es lo que genera bajos índices de delincuencia en el país? Que no haya impunidad.
el que haya un verdadero investigación, que haya verdaderos elementos de investigación en la persecución del delito y que no haya impunidad, eso sí cambia los estándares de bajar los índices delincuenciales en el país. Entonces, el Código Penal es una herramienta diferente, Eric, es una herramienta que define los tipos penales y genera una consecuencia producto de esa conducta ilícita que ha desarrollado en el producto de ese mal comportamiento dentro del Estado. Y concluyo, Eric, diciéndole que al final del camino evidentemente tampoco debe darse el otro lado de la moneda, tampoco deben haber una consecuencia producto de esa conducta que usted desarrolló que sea desproporcionada, tampoco debe haber una pena que no sea proporcionada a lo que usted desarrolló, y por eso estamos en contra de una actividad que desarrolló el Congreso Nacional, que fue la reconsideración al acta donde estaban las penas que se establecieron a los delitos contra la administración pública, y que a la reconsideración del acta se bajaron las penas de forma desproporcionada. Eso sí, como sociedad civil nosotros estamos en contra, y fueron unas penas que no se establecieron científicamente y que no salieron de la comisión redactora, y fue algo que salió en el pleno del Congreso Nacional, y es algo a lo que nos oponemos considerablemente y lo dijimos en su momento. Bueno, me quedo con esa premisa: penas mayores no es sinónimo de un factor para reducir los índices de violencia y de seguridad en el país. Pero vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar este tema de la malversación de caudales públicos, porque hay una suavización de las penas bastante sustancial de 9 y 12 años que establece la actual ley del Tribunal Superior de Cuentas a 4 a 6 años en el nuevo Código Penal. Bueno, yo me pregunto, ¿quién malversa los caudales públicos en el país? Lógicamente un funcionario público. Bueno, ¿y quién imparte la justicia hoy en el país? Siempre se ha dicho del lado de quién está la justicia. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Celebremos que somos familia y que nada nos va a separar, que si juntos luchamos el sueño se puede lograr. Bank le damos valor a tus ahorros. Tal vez no encontres la rosquilla perfecta, pero en el camino existen lugares perfectos, aventuras perfectas. Platos perfectos que te guiarán a la rosquilla perfecta para vos. Vení al sur, venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culan del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Porque te queremos, ahora puedes ver la vida en rosa. Sí, porque te queremos, te apoyamos durante todo el año y creamos para ti la cuenta de ahorro mujer, con una tasa de interés preferencial, la tarjeta de débito mujer donde obtienes descuentos en establecimientos asociados especializados en el cuidado de la mujer. Además, recibe tus remesas del extranjero con nuestras remesas rosadas. Utiliza nuestros servicios y productos y únete a la lucha contra el cáncer de mama. Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos a quién cree usted que afecta más las paralizaciones de maestros y médicos, a la población o al gobierno. Si usted cree que a la población, vote con la A. Si cree que es al gobierno, vote con la B. Usted puede participar en un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Observamos de inmediato la tendencia, cómo votan los participantes de la teleopinión. El 100% vota por la A, que es a la población. Bueno, pero los que andan en la calle dicen que con esas marchas debilitan al gobierno.
y que quieren sacarlo, dicen. Bueno, eso dicen los que andan en las calles y que cada día más se debilita. Bueno, pero el 100% está votando por la A, que es la población. Usted puede participar y me da un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le quiero colocar en pantalla lo que establece el artículo 474 del nuevo Código Penal respecto a la malversación de caudales públicos en el nuevo Código Penal. Bueno, la actual ley del Tribunal Superior de Cuentas establece penas de 9 y 12 años. En el Código Penal actual, o sea, en el nuevo código que entrará en vigencia en noviembre, se establecen penas de 4 a 6 años, más una multa similar o triple de lo malversado. Bueno, malversación por apropiación. El funcionario o empleado público que se apropie directa o indirectamente por provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de 4 a 6 años, más una multa por una cantidad igual o hasta, subamos un poco la imagen, o hasta el triple del valor de lo malversado, e inhabilitación absoluta por el doble triple de la condena de prisión. Bueno, abogado Jaime Vanegas, sí. ¿Cuál es el espíritu de esta reducción de penas? Mire, sí, ese es el 474, pero veamos también el 475. El 478. Ok, el 478. Las agravantes específicas. Ya lo voy a tocar. Es importante también colocar el 478. Ok, mire, pero hábleme... No voy a confrontar o decir algo que no esté en la norma. Por supuesto, hay una rebaja al estándar punitivo de rango mínimo a rango máximo, eso se llama pena abstracta. Bueno, vengamos aquí con el abogado por mientras. Sí. Bien, no, tranquilo. Sí. Sí hay una rebaja en el estándar de punición, pero no solamente eso puede analizarse de manera crítica, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que el 478 refiere a agravantes específicas. Esas agravantes específicas también aumentan en 1/3, Eric. O sea, si bien el tipo básico, ¿sí?, tiene una rebaja, hay agravantes que aumentan el rango de punibilidad y está inmediatamente después. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Tengamos en cuenta que si bien hay una rebaja punitiva, en el estándar de la pena, en la medida que vayamos viendo que hay mayor gravedad, evidentemente también existe mayor punición. Pero esto más. He escuchado también decir que, mira, y van a salir libres un montón de personas que han malversado fondos. No hay tal condición. ¿Por qué? Porque también en los delitos patrimoniales, donde el bien jurídico protegido es la sana administración pública, también hay otras agravantes que están también consignados en la parte general y que implican otro aumento de la pena. Si acaso va a haber una reducción, es una reducción mínima. Repito, sobre todo por las personas condenadas. Bueno, yo sé que hay un tema también importante, abogado, porque, y con esto termino. Permíteme, porque yo le pido ya a mi rotulador que me coloque ya el artículo 478 que usted me ha pedido, pero le consulto. Sí. ¿Por qué se ha dicho en las últimas horas de parte del CNA que esta reducción de penas en el delito de malversación de caudales públicos tiene nombre y apellido y que conlleva a beneficiar a personas como la hoy ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo? Bueno, yo entiendo que la ex primera dama no ha sido condenada aún, o sea, no sé a qué se refiere el señor del CNA cuando habla de que va a haber una reducción, si ni siquiera sabemos si va a ser condenada o no. Yo en lo particular no lo sé, no soy abogado de ella, ¿verdad? No, desconozco. Sencillamente, como cualquier ciudadano, estoy expectante a ese fallo, ¿verdad? Creo que la sala se pronuncia, la sala constitucional, sobre unos amparos el día de mañana, según se anunció, creo, por la Corte Suprema. De manera que este es un tema que hablar de abstracciones es complejo, ¿verdad? No entremos en el mundo de las especulaciones, sugeriría eso yo, como un ciudadano común y corriente. Pero, reitero, ahora, se dice que van a quedar en la impunidad varias personas que tienen nombre y apellido. Mire, si van a haber rebajas, no serán rebajas sustanciales. ¿Por qué? Por la agravación del tipo. Las personas que ya están condenadas actualmente, si acaso se aplicará una reducción, será una reducción mínima. Siempre habrá una pena ejemplar. Pero reitero, mire, en la metodología que se siguió para discutir los tipos penales había un estándar de pena. En la discusión en el Congreso cambió. Eso es algo, señores, que está fuera de los redactores, ¿verdad? Es algo que está en manos de un órgano deliberativo, un órgano capaz de tener
el control sobre el código, lo que pueda disponer del mismo, hablemos de política criminal. Yo lo que creo es que sí hay una lucha efectiva, porque no habrá una disminución así, volcada hacia una manera drástica, a una rebaja que permita no perseguir el delito aquí está. Hay nuevas modalidades efectivas. Ahora se persigue la malversación por apropiación, la malversación por uso, por aplicación oficial diferente. Esto hay que decirlo, mire, esto antes quedaba en la impunidad, ahora no. Ahora hay tipos penales por esas conductas que desde luego son reprochables y sí tienen pena. Bueno, pero se persigue el delito, queda claro, abogado, pero ve usted, la ley del Tribunal Superior de Cuentas establece penas entre los 9 y 12 años. El Código Penal nuevo, en su artículo 474, establece penas de 4 a 6 años. Pero agravantes también. Y bueno, ¿y en qué momento? En momentos que la Maxi ha presentado como 6 denuncias de exfuncionarios y actuales funcionarios. Fernando González ya se me tiene que ir, entonces yo le hago una consulta aquí a Fernando. Bueno, si siempre se ha dicho que los hospitales del país no tienen medicamentos, si siempre se ha dicho que no se construyen escuelas por el tema de la corrupción en la administración pública, bueno, ¿con esto qué mensaje enviamos? Todo al revés. O sea, porque la pena es muy débil, vuelvo, reitero y repito, maestro, las penas están demasiadamente débiles. Ahora cualquiera, como han llegado muchos, casi con taparrabo y acaite, a las instituciones del Estado, y después salen portentados, hacendados, exagerados con dinero, lo más fácil es pagar la cantidad que dice el código y lo demás pues va a quedar a beneficio de... Mire, yo creo que en este sentido, como le dije anteriormente cuando éramos en foco, hay cosas plausibles, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que de verdad se tienen que atacar porque van a lacerar la economía del Estado, porque van a lacerar el patrimonio del Estado, porque van a lacerar al pueblo. Si alguien no mira que hay una buena aplicación de justicia, Jaime, la gente se va a empezar a ir de manera masiva como lo está haciendo, y eso no le va a gustar a Estados Unidos. No estoy metiendo otro tema, pero todo esto, cuando no hay una buena aplicación de la ley, donde la ley solo pica a aquellos que andan con el pie descalzo, la gente prefiere huir, la gente prefiere irse. Estamos a tiempo. Yo creo que tú, Jaime, puedes quedar en el icono de la historia con esto, haciendo las modificaciones correspondientes. Sí, porque tú abanderas la cuestión esa, y yo te felicito porque hay cuestiones que es de tomar esto, pues, y solo se apedrean los árboles que echan frutos, Jaime. Yo te felicito a ti por esta situación, pero es de hacer las modificaciones correspondientes. Bueno, y ya antes de despedirse, Fernando González, yo le consulto, ¿habrá que revisar y no solamente socializar este nuevo Código Penal en sus 635 artículos? De manera sabia ya el presidente del Congreso Nacional, el doctor Oliva, un hombre muy pensante, ¿verdad?, ya llamó al diálogo. Lo primero que usted dijo, licenciado, que ya en ese ínterin que se da en junio, pues ya van a llamar a las personas interesadas. ¿Por qué? Porque esto se está viendo en realidad que no es un traje hecho a la medida, que no está en realidad puesto para que pueda funcionar. Ni en noviembre, esto tendría que venir con una vacatio por lo menos hasta el 21, el 2021, para que podamos discernir y hacer la mejor aplicación de justicia, ¿verdad?, y las mejores defensas correspondientes en los órganos jurisdiccionales. Bueno, gracias al abogado Fernando González. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, el mensaje final del doctor Jaime Vanegas, del abogado Hugo Maldonado y también del abogado Kenneth Madrid. Una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Mamá con amor desde Florida, o California, Nueva York, tal vez Madrid o Barcelona. Recibe tus remesas desde cualquier parte del mundo y cóbralas los agentes Atlántida autorizados para que ganes al instante hasta 500 lempiras. Son 700,000 lempiras en premios. Solo tus remesas Atlántida te premian al instante. Cóbralas en los agentes Atlántida autorizados. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Por la transformación del sistema educativo nacional, TEN Canal 10, en forma conjunta con la Secretaría de Educación, las universidades hondureñas y todos los actores especialistas en el campo educativo, estamos realizando el impostergable debate que nos dará las conclusiones para lograr un sistema educativo que responda a las exigencias del siglo XXI. Padres de familia, maestros, especialistas y profesionales de los distintos
ramos deben participar en este histórico debate educativo. En Canal 10, el canal pensado para educar a Honduras. Esta mañana las calles de la ciudad amanecieron tomadas por el alza del combustible. En otras noticias, porque los diputados no se ponen de acuerdo. Puedo andar a la escuela mejor. Y en estos momentos estamos a punto de conocer la identidad del funcionario que fue capturado esta mañana. Sí, los niños estamos cansados y preocupados por nuestro país. No solo se trata de quejarse de todo lo que nos afecta a diario. Se trata de lo que hacen ustedes los adultos hoy, por nuestro mañana. Dediquémonos a buscar respuestas. Construyamos un país. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto, ¿a quién cree usted que afecta más las paralizaciones de maestros y médicos? ¿A la población o al gobierno? Si cree que es a la población, vote con la A. Si cree que es al gobierno, vote con la B. Usted puede participar en un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia, el 100% vota por la A, que es a la población. Le presento este espacio pagado. Concursos de cuentos de diario El Heraldo. Más de 300 cuentos participaron en el concurso de Diario El Heraldo, una oportunidad para dar a conocer los talentos hondureños que hoy fueron premiados. Este es la premiación del 11º concurso de cuentos cortos inéditos Rafael Elidoro Valle, con el cual El Heraldo incentiva la creación literaria, es un aporte a la cultura. Llegaron más de 300 cuentos a la sala de redacción. Uno de los talentosos jóvenes es Alejandro Carrasco, merecedor de una mención honorífica. Recibí mención honorífica, segunda mención honorífica del concurso Cuentos Cortos Rafael Elidoro Valle del Heraldo. Bueno, me siento muy feliz porque hace muchos años venía participando y hasta hoy, bueno, un premio a la perseverancia pude obtener ese reconocimiento. Se llama Noche Fría en Comayagua, es una propuesta interesante sobre una vivencia personal y que, bueno, dentro del cuento le doy otra dirección ficticia que lleva a un final sorprendente y que, bueno, ojalá que la gente que lo pueda disfrutar. Bueno, concursos de cuentos de Diario El Heraldo, apoyando a nuestros jóvenes. Bueno, ya estamos en la recta final de la emisión de este foro dedicado a esta socialización que ha prometido el presidente del Congreso sobre el nuevo Código Penal y también la posibilidad de revisar el texto del mismo. Un minuto para su mensaje final, abogado Kenneth Madrid. Gracias, Eric. Pues nada, simplemente decirle a la población en general, Eric, que sobre todo pues que agradecemos en parte la buena disponibilidad del presidente del Congreso en el sentido de llamar a este diálogo sobre el Código Penal a los distintos sectores. Vimos ayer que el presidente del Congreso en su tuit pues convocó al Colegio de Periodistas, al Colegio de Abogados, operadores de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público y amplios sectores en general, dijo el presidente del Congreso, para efecto de conversar
sobre esta normativa que evidentemente va a generar un amplio diálogo. Esperamos que todos podamos participar en el sentido de poder aportar y evidentemente sobre aspectos que han generado en la población algún resquemor y poder tener un diálogo científico sobre todo sobre estas nuevas figuras y aportar y ver aspectos esenciales que han generado en la población algún tipo de malestar, como el tema de rebaja de penas, pero sobre todo aportar en el sentido de algunos aspectos que han quedado en el aire, en el sentido que sobre todo en la aprobación de la diversa normativa ha generado algún tipo de disyuntiva entre la normativa procesal, entre la normativa sustantiva, que tiene que tener un ajuste en la discusión y sobre todo el ampliar la vacatio legis. Bueno, su mensaje final, abogado Hugo Maldonado, presidente del CODE. Yo creo, Eric, que estos espacios están enriqueciendo, están orientando y están educando a la sociedad. Enriqueciendo porque creo que la sana crítica que quienes han estado detrás del nuevo Código Penal, creo que la están asumiendo, y la otra situación que quienes hemos estado participando en la sana crítica, creemos nosotros que lo hacemos pensando en la sociedad hondureña y pensando en ese Estado de Derecho que de una u otra forma tiene que garantizar que el delito se va a castigar. Entonces, hemos entendido varias cosas, por eso dije que los 25,000 profesionales del derecho en todo el país, como que esta debería ser la norma, ver cómo irse apropiando de ella, porque en la medida que nos apropiamos, en esa medida vamos buscando y vamos encontrando nosotros mismos las soluciones a nuestras propias preguntas. Entonces, y lo interesante de esto es que, como lo dijo Kenneth, la situación esta de que los funcionarios se les redujo la pena, etcétera, le entendí muy bien la explicación. Es más, nosotros decimos que los funcionarios que cometan este tipo de delitos debe aumentárseles 1/3 de la pena por la responsabilidad que tienen de ser transparentes en el manejo del erario nacional, porque a quien se perjudica es a la sociedad hondureña. Gracias, Eric, le agradezco y ahí estamos a la orden siempre. Bueno, el mensaje final de parte del doctor Jaime Vanegas, asesor de lo que hoy llamamos el nuevo Código Penal. Vea, apreciable amigo, compañeros de debate, de construcción de nuevos paradigmas para el país. Frente al disenso se encuentra el consenso. Correcto. El camino al consenso se logra con el diálogo, con un diálogo abierto, plural, importante, trascendente para Honduras. Honduras la vamos a construir en la medida que todos participemos. El presidente del Congreso Nacional ha hecho un llamado público para todos en que participemos en la nueva legislación penal. Son todos bienvenidos, todos y todas, para que podamos construir un país, tengamos una ley penal robusta, capaz de satisfacer el interés ciudadano y el afán de ruptura de la impunidad. Ese logro solo lo podemos alcanzar si todos concluimos que el país necesita de cada una de nuestras voluntades, expresadas en la legislación como un atributo fundamental del órgano legislativo. El órgano legislativo está abierto. Bienvenidos sean todos, bienvenido el nuevo Código Penal. Bueno, de nuestra parte, de entrada alabamos la voluntad política mostrada por el titular del Congreso de socializar esta nueva normativa, pero también pedimos de los tomadores de decisión, ¿por qué no entrarle a este tema de la revisión del nuevo Código Penal, más aún cuando entes como la sociedad civil y la empresa privada piden que se amplíe la entrada en vigencia del periodo de el nuevo Código Penal? En manos del Congreso está la revisión del mismo y también la socialización. Gracias, abogado Jaime Vanegas, gracias al abogado Hugo Maldonado y también al abogado Kenneth Madrid. Nos veremos mañana en punto siempre de las 7 de la mañana. En Salud, el programa dedicado a mejorar la salud de los hondureños, con 4 presentadores profesionales de la medicina:
Lunes, avances en salud con la doctora Helen Díaz. Martes, al cuidado de sus ojos con el doctor Erwin Ochoa. Miércoles y jueves con la doctora Mariela Medina. Y viernes, venciendo tu peso con la doctora Ileana Aguilera. Avances en salud por TEN, Canal 10, dedicado a mejorar la salud de los hondureños. El siguiente programa es apto para toda la familia. Televisión Educativa Nacional de Honduras, TEN, en alta definición presenta Noticiero TEN.